Bienvenidos a Energía de Movimiento, el podcast donde hablamos de energía, pero no en teoría, sino en acción, que la energía va más allá de la electricidad, es la fuerza que nos impulsa a innovar, a crecer y a cambiar realidades. Acompáñanos a conversar con esas personas que a través de su pasión logran construir y crear sin límites. Escuchemos juntos esas voces que pondrán tu energía en movimiento. Bienvenidos a otro episodio del podcast de Energía en Movimiento, el podcast de ERCO que explora las historias de las personas que ponen su energía en acción y desafían los límites. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, una persona que es apasionada por la innovación, el marketing, el liderazgo. Es una mujer que trabaja actualmente en KPMG, Ana María Mayorga. Bienvenida, Ana María, a este podcast de ERCO. ¿Cómo has estado? Por la invitación, feliz de estar acá. Bueno, qué bueno. Bueno, Ana María, siempre para empezar, pues nos gusta mucho conocer el origen de las personas, el origen de dónde viene la pasión y esa energía que nos empieza a impulsar como a hacer nuevas cosas y desafiar los límites. Contanos, ¿cómo comienza tu interés por el tema de la innovación y el emprendimiento, pero particularmente en Colombia? Bueno, mi historia es muy bonita porque todo nace desde una fascinación por el comportamiento humano. O sea, desde pequeña yo he estado enamorada de entender cómo funcionan las personas, por qué pensamos como pensamos, cómo evolucionamos. Entonces, cuando era pequeña quería ser psicóloga, por ejemplo, y es un gusto... Es que total, uno piensa, o sea, que uno arranca por la psicología. Exacto, y es un gusto que en realidad nunca he dejado atrás, aunque al final no estudié psicología. De todas maneras... ¿Eres ingeniera industrial? Exacto, soy ingeniera industrial, pero soy súper apasionada por las personas, me encanta leer libros de desarrollo, de crecimiento, de todo eso. Entonces, digamos que desde pequeña quise empezar como a entender mejor cómo funcionan las personas, por qué actúan de esa manera, cómo podemos ser mejores cada día y qué necesitamos para realmente convertirnos en personas pues como de alto rendimiento, en nuestra mejor versión, etc. Entonces, así empieza como me gustó desde pequeña, pero realmente para estudiar esto y convertirlo en una carrera empezó por admiración y por una inspiración, porque cuando estaba en la universidad conocí pues a mi profesora de emprendimiento, que se llama Edna Bravo. Ella, ¿de qué materia? Ella era de emprendimiento, sí. Mi profesora de emprendimiento, y ella es directora del Laboratorio de Innovación de la UIS, que fue donde yo estudié mi carrera en Bucaramanga. Y yo desde que la conocí me di cuenta que ella tenía un diferencial, y es que ella conectaba siempre la innovación con las personas. Entonces ahí me conecté muchísimo con ella, porque todo lo que yo había escuchado como innovación era muy desde procesos, desde crear productos, servicios, como desde el negocio. Pero no había escuchado a alguien que hablara tanto de cómo se conecta el desarrollo de una persona con, al final, la innovación. Entonces ella hablaba mucho de por qué es importante tener un mindset, por ejemplo, diferente, de solamente de esa manera es que en realidad se puede generar innovación. Entonces como que hizo un match. Entonces, como desde la psicología, desde esa base, el comportamiento de la persona, como el resultado es la innovación. Exactamente. Entonces, desde ahí dije, oh, pucha, como que me encanta el emprendimiento, pero además quiero ser como ella en el sentido de lograr ver la innovación por ese lado y no por el lado solamente del proceso, porque en realidad considero 100% que la innovación es primero cultura, y antes de la cultura de innovación viene el desarrollo de la persona. Súper. Bueno, y de ese origen, digamos, ya ha pasado un periodo y tú empiezas a trabajar en los ecosistemas de emprendimiento. Te has concentrado mucho en el ecosistema de emprendimiento en Colombia, que tenemos unas particularidades, y es muy bonito porque siempre lo comparamos con otros ecosistemas. El ecosistema, por ejemplo, el de México, que es muy fuerte en Latinoamérica, el argentino, que tuvo mucha fuerza en cierto momento. Hoy por hoy, ¿cómo estás viendo el ecosistema de emprendimiento en Colombia? Y concentrado como en fortalezas, debilidades y esas oportunidades. Bueno, yo creo que este es un gran momento para el ecosistema de Colombia, aunque obviamente hay muchas trabas, ¿no? También, digamos, desde temas que no queremos ahondar tanto, pero digamos que en cuanto a condiciones sistemáticas, pues todavía hay muchos temas por mejorar, pero creo que es un gran momento porque se está
está comenzando a haber una ola de emprendedores que crean emprendedores. Entonces vemos, por ejemplo, este efecto multiplicador, pues que es muy famoso en Rappi, pero que en realidad lo han hecho muchas otras startups también, Fruana, etcétera, en donde digamos que se incuban primero talento y luego ese talento va y hace empresa otra vez. Sí, o sea, esa es una de las fortalezas. Exacto. Que estos primeros emprendimientos generan un mindset, o sea, crean como una cultura de emprendedores al interior que después van a salir a permear el ecosistema con otras nuevas empresas. Total, y es que siento, digamos, la fortaleza la veo porque siento que ya estamos como en otra etapa, ¿sabes? O sea, como que ya pasamos la primera etapa, que fue como 2015, cuando empezaron a nacer las primeras, literal, que todavía no existía ni siquiera el término, y ya pasamos como esa etapa de tener varios emprendimientos consolidados, de que hoy en día ya se hable muchísimo de startups, de que hoy en día ya se hagan sinergia entre distintos actores, y ya estamos en esa otra etapa de maduración en la que se hace natural el emprendimiento de base tecnológica, y además, como tú decías, se permea ese mindset. Claro. Entonces, eso hace obviamente que sea como un efecto dominó, en donde seguramente cada día van a haber más startups y necesitamos que sigan habiendo empresas que sigan creciendo, que se vuelvan grandes para que sigan sacando ese talento, y ese talento a su vez creando empresa, creando empleo, etc. Perfecto, eso es fortaleza. Debilidades. Bueno, yo creo que la debilidad más grande es el acceso a capital, pero también es algo que se ha estado solucionando un montón. Nuestro ecosistema tiene el 80% es early stage. Entonces esto quiere decir que están en etapas pre-semilla, semilla, son empresas que muchas todavía no han levantado capital. Sí, de pronto, y como para explicarle a los que no conocen, ¿cómo es este tema de pre-seed, seed, serie A, serie B, serie C, si quieres? Pues esta es como una clasificación que se da de las startups dependiendo su levantamiento de capital o su fase de desarrollo. No netamente levantamiento de capital, pero digamos cuando se dice serie A, serie B, serie C, sí está muy relacionado a cuántas rondas de inversión ha abierto, y obviamente entre más hayas, digamos, que tenido acceso a inversión, pues más va subiendo como en esa clasificación, ¿no? Las que son presemillas son startups que todavía están de pronto como en el product market fit, todavía están descubriendo cuál es su usuario, están teniendo de pronto ya los primeros clientes, pero todavía no están como permeados 100% en el mercado, y pues no han levantado todavía inversión. Sí. Hoy en día obviamente hay que tener también mucho cuidado con eso, porque esta clasificación viene de años atrás, en donde se creía que las startups dependían 100% del capital. Entonces, digamos que tu desarrollo era igual a la cantidad de capital que hubieras levantado. Pero hoy en día... O sea, dicho de una forma, o sea, levantar mucha plata era ya parte del éxito de la empresa. Exactamente. Sin tener un mercado definido, sin saber si habían clientes, si había pues un producto si se habían usuarios para ese producto. Sí, total. Hubo un año, por ejemplo, el 2021, que fue el año más exitoso en levantamiento de capital. Después de pandemia. Exacto. Y fue como este boom que sucedió muy similar como al boom de las .com, ¿no? En su momento. De las .com. Que fue como este boom de, oiga, que es una startup, me interesa, y entonces todo el mundo quería como esa efervescencia de invertir en ese capital. Entonces lo que tú dices, básicamente era, entre más levantes, pues más exitoso está siendo. Hoy en día ya no es así. Hoy en día ya pasó la efervescencia, entonces ya muchos inversionistas pues son más conscientes de lo que significa invertir en una startup, son de pronto más aversos también al riesgo, y digamos que diversifican más su portafolio, es decir, ha cambiado esa dinámica de inversión. Y ¿sabes qué sentido también? Que le está dando mucha relevancia al bootstrapping nuevamente, algo que en un principio todo el mundo decía, venga, usted va a hacer eso con bootstrapping, se va a demorar mucho, va a perder oportunidades, pero lo que se está leyendo también en este momento es una tendencia, es venga, el bootstrapping no es tan malo como se creía, porque de alguna forma pone a sudar al emprendedor para hacer el market fit con recursos más limitados para que realmente sea eficiente. 100%, porque ya no se considera, digamos que muchas startups en su momento se dedicaban a quemar el capital. Sí, claro. Y lo que pasó es que al final muchas murieron, porque pues no, realmente su base o su interior no estaba bien, ¿no? O sea, no había una salud financiera, no había una salud de buenas prácticas de negocio, etcétera. Entonces, cuando se empezaron a dar cuenta de esto los inversionistas, y era como, pues
fue cuando empezó a hablarse mucho como de esta cortina de humo del ecosistema, ¿no? Entonces hoy en día las startups, si bien obviamente siguen siendo empresas de riesgo, pues ya se busca que tenga o una rentabilidad actual o que sea muy claro su camino hacia la rentabilidad, y muchas hoy están pues cuidando muchísimo más esa salud financiera. Y una buena práctica, como tú dices, es hacer bootstrap, porque digamos que esto lo que quiere decir es, si tú has logrado hasta este momento financiarte de las ventas de tus clientes, pues obviamente eso significa realmente el éxito, ¿no? Entonces, hoy en día en realidad el éxito ya no se mide tanto en levantamiento de capital, sino en realmente cuánto estás vendiendo. Ya, volviendo como al principio de antes pues, de las startups. Exacto. Bueno, entonces ahí hablamos de fortalezas y debilidades, que se abrió todo este capítulo pues por la falta de acceso del capital. No sé si quieres mencionar otra debilidad que hayas visto en el ecosistema. De pronto, un poquito profundizar en ese acceso de capital, y es, bueno, y eso está también atado a otra debilidad, y es, en Colombia todavía los fondos de capital son o muy pequeños o muy aversos al riesgo todavía. Sí. Entonces, digamos que lo que están haciendo es diversifican su portafolio en varias startups, pero entonces ese volumen de inversión para cada una pues es bajito. Sí, es diluido. Exacto, es bajito. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando la startup empieza a crecer, pues ya no tiene cómo levantar capital en Colombia, y lo que tiene que hacer es salir en búsqueda de clientes, de inversionistas, internacionales. Y ahí viene la segunda brecha, y es el idioma. Para nadie es un secreto que pues Colombia, solamente como el 10% del país habla fluido inglés. Sí. Y obviamente para tú poder hacer una negociación, pues necesitas hablar fluido inglés, no tener un nivel básico, sino ya tener unas bases más altas. Y entonces eso también está haciendo que se dificulte, porque cuando vas a hablar con inversionistas internacionales, pues se dificulta ese proceso de comunicación, de darte a entender qué es lo que tú haces, tu propuesta de valor, etcétera, y eso es algo que pues no es tan llamativo para los inversionistas. Sí. Y le agregaría también otra cosa, y es que el lenguaje de los negocios, o sea, son muy estándar cuando uno está por fuera de Colombia, pues estando en Colombia, pues de pronto no estamos tan culturizados a eso. ¿Cómo lo has visto? O sea, hay un lenguaje propio de saber términos, tipo de presentación, eso también lo puedes ver como una... Sí, total. Una o sea, nos falta como más educación. Porque para digamos levantamiento de que capital. Eso lo conecto como con la oportunidad también que tiene el ecosistema, y es ese cambio de mindset. Pero te me estás adelantando porque es una pregunta. Pero eso no lo necesitan solamente las startups, sino en realidad todo el ecosistema. O sea, las startups todavía consideran que por ser colombianos, pues todavía son pequeños, ¿no? Nosotros tenemos esa cultura como de pedir permiso, por así decir, ¿no? Entonces, todavía nos consideramos pequeños, todavía a muchas empresas les da miedo expandirse, llegar a otros mercados. Por ejemplo, Brasil ha sido un mercado muy difícil pues para las startups llegar y consolidarse allá. Hay obviamente muchas diferencias, tanto de idioma, pero también culturales, que es también el tema que tú dices. En cada ecosistema además cambian incluso las condiciones de levantamiento de capital. Entonces no es como que si tú hayas levantado capital acá, con lo mismo puedes ir a levantar capital a otro país. Entonces digamos que es una serie de cosas, pero es muy importante, y creo que lo estamos empezando a hacer, y es motivar mucho ese cambio de mindset, no solamente de las startups, sino de todos los actores. Es decir, los corporativos también tienen que empezar a entender que la innovación hoy en día está muy atada a temas de innovación abierta, a temas de adquisición, de fusiones con startups. O sea, hoy en día la sinergia entre corporativos y startups tiene que suceder, pero eso comienza nuevamente desde un cambio de mindset y desde el liderazgo de las organizaciones, desde la mentalidad de ese líder, que es la que va a permear el resto del equipo, ¿no? De ahí hacia abajo. Y lo mismo ese cambio de mindset para todos. Entonces, por ejemplo, las incubadoras, las aceleradoras, las universidades tienen que empezar a fortalecer aún más que hoy en día las empresas no deberían emprender solo pensando en Colombia, sino emprender pensando en LATAM y, ¿por qué no, a nivel global? Sí, o sea, escalar, no pensar pues que el mercado solo está aquí, sino que hay muchas más oportunidades afuera. Exacto. Bueno, y hablaste de varias oportunidades, pero quiero hacer como la pregunta más puntual. Ya después de un análisis de fortalezas y debilidades, si tú le quisieras hablar a un grupo de emprendedores
o a un fondo de inversión, ¿dónde les dirías que están las oportunidades en este momento? Bueno, yo creo que hay algo muy importante y es la inspiración. Entonces, lo que te decía, lo están empezando a hacer muy bien, pero hay que empezarse a parecer más a los ecosistemas internacionales. O sea, acá podemos empezar a tener éxito y lo estamos haciendo bien, pero todavía estamos pensando mucho en lo que está bien para hacer en Colombia, ¿no? Pero no estamos pensando tanto en lo que está bien para hacer internacionalmente. Ya. Entonces, por ejemplo, puntualmente en los fondos de inversión, yo creo que hay una oportunidad gigante y es, por ejemplo, los family offices, que son un tipo de inversionista, que son pues estas familias que invierten en diferentes negocios. Acá hay un potencial gigante porque en Colombia hay muchos family offices, pero todavía no se tiene muy claro en qué están invirtiendo. Todavía muchas veces por desconocimiento no se invierte en startups o por aversión al riesgo, que volvemos a lo mismo. Sí, yo siento también que family office, pues es un término que lo conocemos nosotros, pero los mismos family offices no saben que son un family office porque es el negocio familiar, o es que me junto con mi hermano y hacemos inversiones en tal cual, pero no lo toman como un concepto, como una disciplina, o sea, es como muy, sí, lo hacemos, y a nivel internacional, bueno, como una estrategia. Exacto, y a nivel internacional ese es un actor muy clave, que apuesta muchísimo por los emprendimientos a base tecnológica, igual que el corporativo. El corporativo en otros países tiene demasiado que ver con las startups, han cambiado sus procesos, han agilizado todo lo de su interior para poder hacer esta conexión de manera efectiva, ¿no? Esa brecha es una brecha muy grande que tenemos todavía en el ecosistema. Súper. Y pasando ya de las oportunidades, uno ya mira que en un ecosistema empiezan a haber cambios, nuevas señales y pues que se traducen en tendencias. De lo que tú has experimentado y lo que estás estudiando, Ana, ¿qué tendencias y qué cambios importantes estás viendo en Colombia o en Latinoamérica que están generando impacto positivo para los emprendedores? Total. Bueno, hay una en la que no quiero ahondar mucho porque pues es la que todo el mundo sabe y es la inteligencia artificial. Ya, no, pero es súper bueno. No, pero sabes que mucha gente dice, no, pero todo el mundo cree que sabe, pero no, realmente no sabemos tanto. Extendete tranquila en específicamente, eso. O sea, for dummies. Específicamente en Colombia existe una oportunidad todavía muy grande en inteligencia artificial y es que Colombia está siendo en realidad consumidor, pero no está siendo creador, ¿no? Entonces, digamos que todo lo que estamos haciendo acá va 3 pasos después, ¿no? De lo que está pasando a nivel global en términos de inteligencia artificial. Y lo otro, pues por eso mismo, acá todavía se está usando mucho la inteligencia artificial para lo básico. Claro. Entonces todavía se está utilizando para servicio al cliente, para creación de contenido, el chatbot. Entonces, todavía en realidad está mucho hacia la optimización tal vez de procesos, automatización de procesos, pero todavía no está como en el core del negocio. Entonces, en realidad acá todavía podemos decir que muy pocas empresas son de inteligencia artificial. O sea, no que la estén utilizando, porque yo creo que hoy en día ya todo el mundo está utilizando inteligencia artificial, pero se está utilizando todavía de manera muy básica. Ya. Entonces, ahí hay una tendencia que es una oportunidad en el sentido pues que se están creando, por ejemplo, en Colombia, un sector muy fuerte este año es el software as a service. Sí. Y obviamente el software as a service está muy, digamos que impactado por la inteligencia artificial. En su momento nacieron muchas empresas de este sector por la transformación digital de las empresas. Y hoy en día, pues aún más, porque ya es obligatorio casi que el uso de inteligencia artificial. Entonces están haciendo muchos emprendimientos en este sector en específico. Súper. Sí, pero que pueden profundizar mucho más para no quedarse en lo básico. Exacto. Entonces, la primera tendencia, AI. Sí. Súper claro. Segunda tendencia que hayas visto. Bueno, hay una tendencia muy importante y es todo lo del cambio climático, sostenibilidad. Sí. Cleantech. Exacto. Sí, sí. Entonces ahí se ven favorecidos muchos sectores, como tú dices, como Cleantech, como Climatech, como Biotech, Healthtech. O sea, hay una serie, digamos todo lo que es muy Deep Tech también, que va muy orientado al uso de tecnologías profundas, pero orientados a
digamos que combatir ese cambio climático, ¿no? Sí. Entonces todo eso es una tendencia total en el mundo y pues desde el tema de la pandemia aún se volvió más importante también todo el tema de salud, ¿no? Sí. Hoy en día la gente ya es mucho más consciente. Esa sería una tercera tendencia. Sí, sí. Entonces, hoy en día las personas ya son mucho más conscientes de la importancia también de la salud y hay algo importante ahí que me gusta hablar y es, ya no se está hablando solamente de la salud tradicional, que es la salud física. Sí, me encanta el término que vas a llegar, pero dale. Sino que viene también muchísimo la salud integral, entre esas la salud mental. Y esa es una Total. de las macro tendencias también en el mundo y es, hoy en día ya empieza a haber oportunidad para las empresas de salud que no solamente estén concentradas en la salud tradicional, sino en una salud más holística, ¿no? Sí, eso se está viendo mucho, por ejemplo, este tema de salud mental, obviamente es muy importante, pero tenés muy buena salud, pero puedes mejorar. Entonces estamos viendo temas de células madre, temas de vitaminas, superalimentos que mejoran la calidad de las personas. Eso entonces en Colombia ya está siendo una realidad. Sí, obviamente, digamos todo el tema de software y hardware en salud, lo mismo que decíamos ahorita, todavía no somos los primeros a nivel mundial y no sé si en algún momento lo vamos a hacer, pero sí está comenzando a haber mucho más auge de este tipo de empresas, al menos las empresas lo están viendo como una opción muy válida y se están desarrollando muchos temas también, lo que tú decías, como en detección temprana, mejor dicho, todas las ramas de la salud que te puedas imaginar, reservar una cita médica, diagnóstico, seguimiento, bueno, todo eso de salud también es una tendencia. Bueno, y pasando entonces las tres tendencias que me hablaste, inteligencia artificial, cambio climático y salud. De estas tendencias, contanos cómo va el tema de la tecnología, o sea, cómo en general puede ser cómo la tecnología impacta los emprendimientos, impacta al emprendedor, pues y al final tiene un cambio positivo para la sociedad. ¿Cómo desde tu conocimiento has visto esto? La tecnología está impactando todo. Sí. O sea, y tecnologías, bueno, podemos dividirlo, tecnologías normales y tecnologías emergentes, pero dale. Bueno, ahorita obviamente el tema dentro de la rama, digamos, de la inteligencia artificial generativa específicamente es algo pues que, o sea, literal eso se va a convertir en el Excel. O sea, hoy en día creo que ya se está convirtiendo también, muchos por ejemplo hemos reemplazado el buscador tradicional de Google por otras herramientas, ¿no? Como ChatGPT, como Gemini, etcétera, Copilot, bueno, entre otras. Y eso cada vez pues va a ser mayor. Entonces, literal, todo el tema, por ejemplo, de servicio al cliente, todo eso se va a ver 100% permeado por inteligencia artificial generativa. Y volvemos un poquito a lo que habíamos hablado antes, y era toda la tecnología de nanotecnología, biotecnología, todo lo que tiene que ver con esta rama, digamos, también de la salud, también se va a estar implementando un montón. Entonces son como en tecnologías. ¿Y qué tanto, digamos, Colombia se ve, o el emprendimiento de estas tecnologías de Colombia se ve afectado por lo que está pasando por fuera? O sea, ¿somos generadores de esas tecnologías o realmente estamos implementando tecnologías de otros sectores o de otros países para unas aplicaciones? ¿Cómo? En su mayoría estamos aplicando lo que ya existe. Están empezando a ver algunas empresas, por ejemplo, acá hay una startup muy conocida de pronto por algunos que es Symmetric, por ejemplo, que son estas startups que ya empiezan a pensar súper global. Y obviamente cuando ya no somos consumidores sino creadores, pues eso nos da la oportunidad también de llegar a nuevos mercados de una manera mucho más fácil, ¿no? Entonces, por ejemplo, Symmetric es una empresa que ya ha conquistado todos los continentes, en todos los continentes tiene, por ejemplo, clientes. Entonces sí, o sea, yo creo que hay un camino por recorrer, pero todavía no estamos siendo pioneros y no sé en qué momento lo vayamos a hacer, porque claramente hay una brecha muy grande, por ejemplo, con Estados Unidos, que es uno de los pioneros de tecnología. Sí, Estados Unidos, bueno, China, Corea, Japón, pues los clásicos de siempre. Bueno, Ana, el proceso de emprender en el mundo tiene sus retos y en Colombia tiene otros muy particulares. Cuéntanos, un emprendedor hoy en Colombia, ¿cuáles son los retos a los cuales se encuentra el día a día
¿cuáles retos los ves como a mediano plazo y de pronto cuáles retos tú ves que tiene un emprendedor a largo plazo? Bueno, ahorita todavía, como te decía, como el 80% del ecosistema es early stage, todavía vemos, y esto digamos que más allá de percepciones data, en el Colombia Tech Report nosotros encuestamos a más de 700 startups y entrevistamos a más de 30 fundadores también. Y lo que seguimos viendo es que las startups siguen muriendo mucho por falta de product market fit, ¿no? Entonces es este encuentro de el usuario, comprobar que realmente sirva esa solución en el ecosistema. Entonces ese sigue siendo un reto, aunque obviamente las incubadoras y las aceleradoras, sobre todo las incubadoras, pues les ayudan un montón como en este camino de enseñar más de modelo de negocio, etcétera. Otro reto del que ya hablamos anteriormente es pues el tema del levantamiento de capital, que igual sé que se está haciendo, o sea, se están haciendo muchos esfuerzos en Colombia para que eso suceda y pues seguramente se va a mejorar un montón. Pero otro reto importante es como la construcción de este ecosistema internacional. Entonces quiero ahondar un poquito en eso y es cuando hablábamos, por ejemplo, con startups un poco más grandes, sería en adelante, nos decían es que en Colombia ya nos quedamos sin herramientas. O sea, como que acá sí hay muchos programas para hacer crecer la idea de negocio. Pero cuando ya llega la fase de expansión, la fase ya donde necesitan otro tipo de conocimientos, por ejemplo, más de gobierno corporativo, más de cosas técnicas específicas, el ecosistema se queda de pronto corto. Y lo que están teniendo que hacer las startups es ir a otros ecosistemas como Y Combinator, como Silicon Valley, etcétera, a mirar, inspirarse y conocer ese entorno, ¿no? Entonces, algo que escuchábamos mucho es precisamente eso, y es, de pronto cuando uno crece, todavía el ecosistema colombiano se está quedando en parte como sin mentores, por así decir, ¿no? O sea, como sin personas que ya hayan pasado esas fases. Entonces, hay muchos mentores para las pequeñas, porque sigue habiendo pues mucho profesional en consultoría o emprendedor que ya pasó esas primeras fases, pero hay muy pocos que ya hayan, digamos, pasado de una serie A a una serie C. Que hayan hecho el doctorado. Etcétera, exacto. Entonces, eso todavía falta y es como construir esas buenas prácticas de networking, que seamos en realidad una red, ¿no? Algo que nos decían mucho era, por ejemplo, porque Y Combinator es la mejor aceleradora del mundo, y nos contaban, es que nosotros tenemos un grupo de WhatsApp y yo tengo cualquier pregunta y el que sale que puede ser mi mentor es el exdirector de tecnología de Google, ¿no? Entonces es como, pues eso todavía de pronto no lo tengo acá. Entonces como ese calibre de mentor falta mucho todavía en este ecosistema. Mencionaste dos cosas que me gustaría que para los que no lo conocen, pues sería bueno conocerlo. Lo primero es el Colombian Tech Report. Cuéntanos, porque cuando hablamos de estos reportes son muy importantes en el ecosistema porque dan un diagnóstico de lo que ocurre, pero cuéntanos un poco más de cómo se hace, quién lo hace, mencionaste algunos datos de cómo se evalúa, para que las personas que están apasionadas también con estos temas de la innovación, la tecnología y los emprendimientos puedan seguir como este Colombian Tech Report, casi pues como un mundial de fútbol que uno espera. Ojalá. que ocurra. Bueno, este reporte es un reporte que hacemos desde KPMG con más de 10 aliados, entre los que está Andy, CESA, EAFIT, EIA, las cámaras de comercio, Ruta N, etc. Y acá también nos apalancamos mucho, ya no como aliados, pero sí en parte como en esa fase de validación de muchos otros emprendedores, como pues fundadores de ERCO y de diferentes otras startups del ecosistema. Y acá lo que buscamos es mapear, o sea, encontrar a todos los actores que hacen parte del ecosistema de startups, no solamente startups, sino inversionistas, incubadoras, aceleradoras, centros de emprendimiento, etcétera, corporativos que estén generando sinergias, entender cuáles son esas dinámicas, cómo están aportando al ecosistema, y pues analizamos diferentes temas como emergentes, como este tema de la salud mental en el ecosistema, como el tema de la inteligencia artificial en el ecosistema, cómo se da, digamos, la dinámica de empleos, etcétera, ¿no? O sea, como todo ese mundo. Y esta versión la sacamos una vez cada año y pues ahí sale, todos digamos, la seguimos, que... O sea, aquí todos esperamos mucho que llegue el report, sí. Genial, o sea, nuestro objetivo es no sacar la data, sino que esa data les ayude a tomar decisiones.
Y entonces todos los actores que nosotros tenemos, con los cuales hacemos eso, lo utilizan. Por ejemplo, nuestro objetivo con las universidades es, oiga, mire lo que está necesitando el talento y estudie usted cómo hacer mejores prácticas en su universidad para realmente estar generando estudiantes que salgan a este mercado, exacto, que salgan preparados para este mercado. Bueno, y el reporte, ¿qué tanto? O sea, el reporte queda muy abierto. Ustedes ven que hay mucho feedback después del mercado con el reporte hacia ustedes. Sí. Como decir, sí, esto es la tendencia, papá, te doy feedback de cómo es las cosas. ¿Qué tanto reacciona el mercado con el reporte de los actores? Total, y mira que desde la creación, nosotros, por ejemplo, nos acercamos mucho a startups y a inversionistas, que con ellos ya no tenemos solo encuestas, sino entrevistas puntuales, largas, a profundidad, porque buscamos precisamente con ellos validar esa data, ¿no? Entonces es más como, oiga, numéricamente esto me está diciendo esto, pero dígame usted esto cómo se vive realmente en el día a día de su operación. Entonces, desde antes del lanzamiento, nosotros ya buscamos de cierta manera ese feedback de la data, netamente, para revisar pues lo que está pasando. A nivel ya después del lanzamiento, nosotros hacemos algo muy importante y son unas mesas de conversación con ciudades, en donde nos sentamos con ciudades, de pronto, obviamente también con Bogotá, también con Medellín, pero también con ecosistemas como Barranquilla, como Bucaramanga, en donde nos sentamos con ellos y les decimos, oiga, esto es lo que hay en su ecosistema, ¿cómo lo podemos fortalecer? Y entonces unimos a, por ejemplo, empresarios muy importantes de cada una de las ciudades, a emprendedores de cada una de las ciudades, etcétera, y con ellos lo que buscamos es hacer en parte como una hoja de ruta, ¿no? O sea, como ya teniendo esto, ¿qué acciones se pueden implementar? Porque como te decía, nuestro objetivo no es lanzar el informe, nuestro objetivo es que con ese informe pasen cosas. Tomen acciones, sí. Exacto. Súper. Y eso yo veo, lo mencionas, pero, a ver, mencionas los actores, pero no como la unión de ellos. Pero cuando cuentas cómo ocurre todo, pues me parece que es muy evidente, que es la unión universidad, empresa, Estado. Total. Y este reporte como que recoge y ustedes después hacen un seguimiento para que realmente haya un círculo virtuoso entre estos tres actores. Total, y mira que puntualmente, por ejemplo, en el Estado hemos visto algunas prácticas o hemos facilitado algún tipo de información a través de la ANDI y a través también de EAFID y Ongoing, que se han acercado a dar hojas de ruta literal a, por ejemplo, alcaldes en este momento que estamos también como en época de votación. Eso es algo que se está haciendo y es, oiga, esta es la información, esto es lo que ya se sabe que está pasando, estas son como nuestras recomendaciones, ¿no? O sea, cuando usted llegue a cumplir su rol, usted debería tener en cuenta esto, porque en realidad todavía hay muy pocas políticas de emprendimiento en el ecosistema y esa es la realidad. Y en este momento específicamente político, pues también hay varias cosas que, digamos, falta por ajustar en el ecosistema para que cada vez sea más fácil y más interesante también formar empresa, porque algo que decimos nosotros es, los emprendedores actuales en Colombia es como si lo hicieran por amor al arte, porque en realidad fácil, sencillo y con las condiciones dadas, no está todavía el ecosistema. Bueno, pero parte también es lo que tiene que hacer el emprendedor y es desafiar el status quo de las cosas y crear donde no hay. ¿Qué tanto, y de esta unión, pues universidad, empresa, Estado, qué tanto has visto las empresas o los corporates promoviendo el emprendimiento? Que siempre hay como esa brecha, que hay veces el corporate prefiere hacer el emprendimiento o hacer como empresas al interior en vez de adquirir o invertir en proyectos por fuera. ¿Cómo es tu diagnóstico alrededor de eso? Se ha venido subiendo el número de empresas que hacen temas con startups, pero todavía está muy enfocado en netamente temas de innovación abierta, que no está mal, está súper bien y obviamente menos mal, ojalá, cada día haya más empresas haciendo innovación abierta. Pero nos quedamos de pronto cortos en algunas otras ramas, ¿no? Que es, por ejemplo, esta rama de inversión, de incubación, que ya hay algunas empresas que lo están haciendo. Tenemos un caso exitoso, por ejemplo, de Alpina, que es una empresa que lo hace muy bien, que incluso hace alianzas con entidades como Rockstar, que es una entidad pues muy, muy clara del ecosistema como aceleradora, en donde se buscan justamente como incubar a esos emprendimientos desde el inicio y luego pues financiarlos a través de su propia empresa. Pero la realidad es que muchas empresas todavía se quedan
netamente en, tengo un reto, llamo a algunas startups para que me ayuden a solucionarlo y pues ya. O sea, ahí termina la interacción. Y comparado con lo que ocurre por fuera en Colombia, ¿qué te gustaría, por fuera en el mundo, qué te gustaría ver en Colombia que estuvieran haciendo las empresas por el sector del emprendimiento? Adicional al esfuerzo que ya están haciendo, pues que no es nada menor, o sea, nadie los obliga, pues ya están haciendo un esfuerzo grande, pero ¿qué te gustaría ver comparado con otros países? Sobre todo el tema de financiación, y la financiación también es adquisición y fusiones, porque cuando hacen adquisición, pues también están comprando una empresa, ¿no? Pero ahí estamos todavía muy alejados a realidades, por ejemplo, como el ecosistema de Estados Unidos, que es la principal muestra de esto, en donde las fusiones y las adquisiciones es algo de todos los días. O sea, todos los días en ese ecosistema se está comprando una startup diferente, se está fusionando. Acá todavía existe mucho el corporativo tradicional que todavía está muy concentrado en sus procesos, en, digamos, no hacer nada más para no salirse de la operación, ¿no? Entonces, en ese sentido todavía estamos muy alejados. Y obviamente eso requiere, en realidad no es fácil, o sea, requiere obviamente un cambio de mindset, ¿no? Que era lo que hablábamos al principio. Y es más que el proceso, o sea, el proceso solamente llega cuando haya un cambio de mindset, antes. Y ese cambio de mindset muchas veces llega de los líderes. Entonces, ojalá en Colombia cada vez haya más CEOs, presidentes de compañías que estén viendo esto realmente como algo estratégico. Súper. Bueno, Ana, y después de esta conversación, ¿qué esperas en Colombia a nivel de emprendimiento en los próximos 5 años? Bueno, ya es hora de que haya exit a bolsa, eso es algo que estamos esperando. Pero ya estamos, se menciona mucho. Sí. Exacto, en teoría pues estamos cerca, obviamente lo que está pasando al interior pues no lo sabemos todavía, pero yo creo que tiene que pasar, o sea, en menos de 5 años tiene que pasar. Yo creo que hay un par de empresas que están muy cerca de hacerlo. Bolsa Estados Unidos, estamos hablando Bolsa, siempre. sí. Y pues todavía no lo hemos logrado. Y eso es muy importante porque, sobre todo para atraer inversionistas, es súper importante que el ecosistema tenga estos casos de éxito comprobados. Porque cuando tú ya les logras decir, mira, es que a estos otros inversionistas les fue bien, mira, invirtieron en esta y mira lo que resultó, ¿no? Pero en este momento todavía a los inversionistas les toca invertir como por esperanza, por así decir, ¿no? Entonces necesitamos esos casos de éxito y yo creo que es algo que va a pasar. Y el cambio del corporativo nuevamente yo creo que también va a pasar. Obviamente despacio, con paciencia, pero en 5 años yo creo que ya vamos a tener, y debería ser así, muchas más empresas haciendo trabajo real con las startups y moldeando incluso sus procesos, porque yo creo que esa es la brecha más difícil del corporativo, y es que los procesos del corporativo son muy robustos, son muy lentos. Sí, como dicen, las cosas del palacio van despacio. Exacto, y el ciclo de vida o el ciclo de negocio de una startup es muy diferente. Entonces, ahí yo creo que es un trabajo de parte y parte. O sea, no solamente los culpables son los corporativos, sino que también las startups tienen que prepararse para venderle al corporativo, ¿no? Porque esto muchas veces ha generado choque porque se entiende como casi que una deuda. O sea, la empresa grande tiene que trabajar conmigo, ¿no? Entonces es como que le toca. Sí, porque es así. Exacto, pero entonces yo desde mi rol de emprendedor tampoco estoy dispuesto a aprender acerca de los procesos del corporativo. Entonces, lo que tendría que pasar es un punto medio. Súper. Bueno, y para ir cerrando, quisiera juntar como una cosa que mencionaste al principio con algo pues que después del diagnóstico, y es cuando tú empezaste todo tu carrera en el emprendimiento, hablaste mucho que te gustaba la psicología y entender esa psicología de las personas. Hicimos como todo un recorrido por los emprendimientos, lo que está pasando. Cuéntanos de lo que has aprendido. ¿Qué nos puedes decir? ¿Cuál es la psicología de un emprendedor? La psicología de un emprendedor, primero que todo, siento que es la mejora continua, pero real. O sea, porque eso es un término que se usa mucho, ¿no? Y en todas las empresas se usa.
pero el emprendedor realmente crea primero una cultura interna muy fuerte, en donde casi que se crean sectas, ¿no? O sea, como que todo el mundo que está ahí está supremamente convencido de su propósito y casi que conectan la empresa con su propósito de vida, muchas veces. Esto obviamente es posible en empresas más pequeñas, en donde es más fácil pues permear a esas primeras personas y luego tenerlas de líderes y que luego esos líderes vayan permeando a otros abajo. En empresas más grandes es un poco más difícil, pero existe esa mentalidad de propósito de vida desde lo que tú haces en tu trabajo, ¿no? Y no ver el trabajo simplemente como una función, sino cómo esto que estás haciendo se conecta realmente con tus pasiones. Sí. Entonces, eso es algo muy importante y también, y que eso también lo comparto un montón, y es la creencia plena en que todos nosotros podemos mejorar o al menos un 1% cada día. Y eso es algo que lo tienen muy marcado los emprendedores y lo contagian a su equipo, y es siempre dejar las cosas mejor de la que las encontró, pero en su máximo potencial. O sea, es una cultura de alto desempeño, literal. Incluso hay un término muy importante en las startups y es la densidad de talento, sí, que a veces no se utiliza tanto en las empresas tradicionales. Entonces las startups, obviamente, por no quemar capital, etcétera, lo que buscan es hacer más con menos personas, ¿no? Entonces están buscando todo el tiempo esta gente que es tan buena que no solamente hace un rol, sino que es capaz de tener distintas habilidades para distintos roles. Sí, o sea que no es solo que es bueno para ejecutar eso para lo que fue contratado, sino que tiene además habilidades para socializar, para hacer cosas que no hacen parte pues, de su descripción de cargos, sino que son personas que tienen capacidad también de impactar la cultura, el mercado, abrir nuevas oportunidades. Total. Y esto es muy importante porque... Pues es el que rodea también a esos emprendedores, que tienen esa capacidad de detectarlos y hacerlos parte pues, de lo que tú dijiste como de la secta. Exacto. Y esto es muy importante porque de verdad tú te das cuenta, por ejemplo, en las entrevistas a muchos fundadores, que su empresa es su vida y la gente está muy contagiada de ese mismo propósito y por eso están dispuestos a hacer muchas cosas. Uh-huh. Y los casos más exitosos que hemos visto son empleados que al principio, que comenzó siendo una empresa de 6 personas, pero esas 6 personas hacían de todo, ¿no? Entonces es como estar dispuesto a y ser muy curioso, o sea, estar siempre abierto a aprender nuevas cosas y a que tú no te puedes quedar atrás. Súper. Bueno, y ya para cerrar, Ana, nos gustaría conocer más de vos y de la entrevista pues es claro la pasión que tenés por conocer más de los negocios, que estás muy metida en todo esto, pero ¿qué más haces que le trae bienestar a tu vida personal? Bueno, como soy muy fascinada por el desarrollo humano, para mí el bienestar 100% viene de aprendizaje continuo, no solamente en temas técnicos, sino también en temas humanos, que es un poquito lo que hablábamos al principio, y creo 100% en que todo en la vida comienza desde la persona. O sea, nada pasa si uno como persona no está evolucionando todos los días. Y ahí es donde me conecto mucho con el mindset del emprendedor, y es ser mejor, o sea, aprovechar todos los días para ser mejor al menos un 1%, ¿no? Entonces es esa... Sí, todos los días un 1%, después de un año es el 365%. Exacto. Puede ser que de pronto tú hoy no tengas la misma energía que ayer, pero es el despertarse todos los días y pensar, hoy qué puedo hacer mejor que lo que hice ayer. Puede ser cualquier cosa, puede ser aprender algo nuevo, puede ser dedicarme más tiempo, puede ser comer mejor, puede ser muchas cosas, pero es como ese pensar de todos los días puedo ser una mejor versión de mí misma. Bueno, y lo último, ¿qué te recarga de buena energía? ¿Qué me recarga de buena energía? Yo creo que mucho las interacciones con las personas. Me encanta como sentarme a hablar de nada y de todo a la vez, ¿no? Entonces es como sentarse a hablar sin plan, pero a la final terminar hablando de la vida, de los planes, de los hábitos, de reflexiones. O sea, conversar, comunicarte, conocer personas. Exacto. Súper.
Bueno, Ana, qué conversación más chévere. O sea, para mí es un placer haber compartido este espacio con vos, haber conocido de emprendimiento. Se me quedan un montón de preguntas por fuera, o sea, casi que la mitad, porque obviamente el tiempo es limitado, pero me encantó porque nos presentaste como el ecosistema de Colombia, los retos que se tienen, las oportunidades, estas nuevas tendencias de inteligencia artificial, de cambio climático, de salud, de, bueno, cómo es el día a día de un emprendedor y por último la mentalidad de un emprendedor, pues junto con todos los retos que se tienen. Entonces, para mí, muchísimas gracias por esta conversación. Bueno, y a todos que vean el podcast y los esperamos tener próximamente. Esperamos que les haya gustado muchísimo. Chao.